Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan González López de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho, el nombre del módulo Derecho Laboral Individual. Nombre de mi docente, la maestra Carelia Hernández Arteaga. El reto es el número 3 y nos habla de suspensión, rescisión o terminación laboral. Fecha 25 de febrero del 2026. Suspensión, rescisión o terminación laboral. Caso 1. Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR DRL y actualmente se desempeña como ayudante general del campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo la siguiente terminación. Arcilla SPR DRL, Morelia, Michoacán, a 19 de julio del 2021, presente. Por medio del presente, les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo, que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla SPR DRL, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso es el 1 de junio del 2020, desempeñando la última fecha al puesto de ayudante general. Mi salario más reciente era de 160 pesos .70 centavos, con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas, de lunes a viernes con una hora de descanso, y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como un día de descanso. Obedeciendo mi renuncia a razón de índole personal, siendo voluntaria y por sí convenir en mis intereses, reconozco y certifico que la presente se ha pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándome cantidad alguna por conceptos de salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldos, vacaciones, tiempo extraordinarios, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SAR, ni al Infonavit, ni por otros conceptos de la Ley Federal del Trabajo o de mi contrato individual del trabajo, agregando que durante el tiempo que presté mis servicios para ustedes, no sufrí accidentes de trabajo ni contraje enfermedades profesionales alguna, de ninguna naturaleza, razones por la cual les otorgo el más amplio finiquito conforme a derecho, sin más por el momento y agradecido a la oportunidad que me dieron de colaborar en sus servicios, me despido de ustedes. Atentamente, Marta Maya Ramírez, quien firma. En el análisis de este caso, o de este primer caso, Marta Ayala Ramírez presenta una renuncia irrevocable al puesto de ayudante general del campo en la empresa Arcilla SPR DRL con efecto inmediato. El análisis del caso nos dice como número 1 la renuncia voluntaria. Marta presenta su renuncia de manera voluntaria y por razones de índole personal. Como número 2, condiciones de trabajo. En la carta Marta describe las condiciones de trabajo que tenía pactadas con la empresa, incluyendo salarios, jornadas laborales y días de descanso. Reconocimiento de pagos. Marta reconoce que ha pagado íntegro y puntualmente todos los conceptos laborales adeudados. Renuncia irrevocable. La renuncia es presentada como irrevocable, lo que significa que no puede ser retirada o revocada. Aspectos relevantes de este primer caso serían: la renuncia se presenta de acuerdo con el contrato individual del trabajo y la Ley Federal del Trabajo. Marta no menciona ningún reclamo o demanda laboral contra la empresa. La empresa recibe la renuncia y la acepta, lo que implica el término del contrato laboral. Terminación laboral. De acuerdo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de terminación de las relaciones de trabajo en la fracción 1, el mutuo consentimiento de las partes. En este caso, Marta Maya Ramírez presenta su renuncia voluntaria al puesto de ayudante general del campo, lo que implica la terminación del contrato individual del trabajo por tiempo indeterminado que tenía en la empresa Arcilla SPR DRL. La renuncia es un acto unilateral de trabajo que decide finalizar la relación laboral en el caso
de manera irrevocable y por razones personales. En resumen, el caso se refiere a una terminación laboral por renuncia voluntaria del trabajador, Marta Maya Ramírez. En el caso número 2, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil en México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué procede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arco Textil de México SADCB, que tenía firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha del 5 de marzo del 2009? En el análisis del caso, la situación se refiere a una suspensión laboral debido a una contingencia sanitaria declarada por el gobierno federal mexicano, relacionada con la pandemia COVID-19, que afectó al sector textil en México. La suspensión laboral implica que las labores y los sueldos de los empleados de las empresas Arco Textiles de México SADCB se ven afectados temporalmente debido a las circunstancias extraordinarias en este caso, la pandemia y la paralización de las labores en el sector textil. En México, la suspensión puede ser justificada en casos de fuerza mayor o contingencias sanitarias. De acuerdo al artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a lo dispuesto aplicable que implica la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarta de esta misma ley, lo que permite a las empresas suspender temporalmente los contratos de trabajo sin terminarlos definitivamente, pero con ciertas obligaciones hacia los trabajadores como el pago de salarios o indemnizaciones según sea el caso y la legislación laboral aplicable. De acuerdo al artículo 429 de fracción cuarta, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. En resumen, en este caso se trata de una suspensión laboral debido a una contingencia sanitaria del COVID-19 que afecta al sector textil. Por lo tanto, tendrá que cumplir cabalmente con sus obligaciones, como lo demandan las leyes laborales, una indemnización equivalente. El caso número 3 nos habla de Armando Rosas Morales, es empleado de la empresa Arcilla SPR DRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamoras, en la cual se desempeña como cortador de frutas. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada, de junio a diciembre del 2021, tiempo que dura la temporada de corte de zarzamoras. En este caso, que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021 sin notificar o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden al día de hoy, 19 de julio del 2021. Se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido y aviso es recibido por el empleado. El análisis del caso 3, que describe un despido por abandono del empleo, es en el contrato temporal. Tipo de contrato: el trabajador tiene un contrato individual de trabajo por temporalidad de junio a diciembre de 2021. Especificó para el corte de zarzamoras. Falta del empleado: el trabajador no se presentó a laboral desde el 7 de julio del 2021 sin notificar ni justificar su ausencia. Acciones del empleador: el gerente levantó actas administrativas por inasistencias y notificó personalmente el despido en el domicilio al empleado el 19 de julio del 2021. Legalidad del despido: en México, el abandono del empleo, ausencia injustificada, prolongada en causal de rescisión de un contrato sin responsabilidad para el patrón, siempre que se siga los procedimientos de notificación adecuado. Procedimiento correcto: el empleador debe probar la ausencia injustificada y notificar el despido formalmente, como se hizo en este caso al entregar el aviso personalmente.
El trabajador o el patrón podría rescindir en cualquier tiempo la relación laboral por causas justificadas sin incurrir en responsabilidades. De acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de rescisión de las relaciones del trabajo sin responsabilidad para el patrón, fracción décima, tener el trabajador más de 3 faltas de inasistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causas justificadas. Por lo tanto, cumpliendo con lo establecido en las leyes, el patrón podrá dar por terminada la relación laboral atendiendo los requisitos establecidos en la ley. A manera de conclusión, en México la suspensión, rescisión y terminación laboral son conceptos claves en la relación laboral que aplican diferentes escenarios o consecuencias legales. En cuanto a la suspensión del contrato, este solo lo pausa, pero no lo extingue. En la relación laboral es la terminación del contrato por causas atribuibles al trabajador o al patrón según la ley federal. Además, puede aplicar indemnización o liquidación. Por último, la terminación laboral es la finalización definitiva del contrato por causas no imputables a ambas partes, vencimiento de plazo, cierre de empresas, entre otras. Puede requerir indemnización de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Sin más, sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.